noches. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales nos van a permitir seguir introduciéndonos a todo este mundo que aplica para las organizaciones en lo referente a la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a iniciar viendo tres conceptos relacionados con los planes de mejora, los cuales son acciones de mejora, acciones correctivas y acciones preventivas. Estos conceptos los vamos a utilizar al momento de realizar un plan de mejora que puede tener diferentes orígenes. Puede ser a través de identificación, evaluación o valoración de riesgos, a través de las auditorías o inspecciones que hagamos a nuestros proveedores o a través del análisis de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. El primer concepto de ellos es acción de mejora, el cual quiere decir que es cualquier actividad que busque o propenda por mejorar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obviamente de forma coherente y alineada a la política de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente es una acción correctiva, la cual nos dice que es la acción para eliminar la causa de una no conformidad. Aquí es muy importante aclarar que cuando nos referimos a la causa de una no conformidad, debemos hacer el análisis causal con la metodología que deseemos para determinar cuál es la causa raíz de ese hallazgo y con eso genera una no conformidad que evite que se repita nuevamente esa no conformidad. Otro concepto es acción preventiva, el cual es para eliminar la causa potencial de una no conformidad. Quiere decir que a través de un análisis causal nuevamente hacemos cuáles serían las acciones para evitar que lo que estamos analizando ocurra, o sea, una causa potencial de una no conformidad. Otros conceptos que vamos a manejar son peligro, riesgo, amenaza, los cuales son muy importantes al momento de hablar de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que normalmente hablamos de qué es un peligro, de qué es un riesgo y qué es una amenaza. Para tener claro estos conceptos es importante diferenciarlos los tres. El primero de ellos es peligro, el cual es una situación que potencialmente me podría generar un daño o una lesión al trabajador. Es decir, es algo que está ahí, pero que no se ha materializado, a diferencia del riesgo, el cual al combinar esa probabilidad de ocurrencia de ese peligro con la materialización del peligro, podemos hablar que riesgo es la combinación entre la probabilidad y la materialización de ese peligro que acabamos de analizar. Por eso los dos conceptos son muy diferentes. Y el último es la amenaza. Nosotros cuando hablamos de amenaza en seguridad y salud en el trabajo hablamos de todos esos peligros que tenemos a nivel natural o a causa de una acción humana que pueden generar un accidente. Sin embargo, esta amenaza que se tiene presente nos puede tener a causa de una vulnerabilidad implícita en nuestros procesos, en nuestras actividades que hace que seamos más débiles o más vulnerables, como se dice en seguridad y salud en el trabajo, a que nos ocurra algún daño que afecte la salud, la infraestructura, los servicios o el medio ambiente. Los otros tres conceptos que vamos a ver es emergencia, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Estos conceptos son muy usados también en seguridad y salud en el trabajo, los escuchamos normalmente cuando nos dicen no, hay que hacer un plan de emergencia, hay que hacer un programa de emergencias, cuando nos dicen hay que hacer una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Estos conceptos se manejan muy acorde a los lineamientos de las políticas de cada una de las organizaciones. Sin embargo, es claro o importante tener en cuenta que son necesarios comprender y analizarlos cada uno de estos conceptos para poder hallar sus diferencias y cuando hablemos en próximas capacitaciones tengamos claro a qué se refiere. En ese caso de emergencia se requiere cualquier situación de peligro o desastre que afecte el funcionamiento normal de la empresa. Cuando decimos vamos a hacer un análisis de las posibles emergencias que puede tener la empresa o la organización, tenemos que ver también qué me afecta que no funcione normalmente una organización. Puede ser algo natural como un temblor, como un vendaval, o puede ser también algo relacionado con la organización misma, como no cumplimiento de registros, como insuficiencia en los suministros que nos pueden llegar a poner en alerta a cualquier actividad de la empresa. Normalmente cuando se habla de emergencias también se habla de cuáles requieren o cuáles son las actividades para la atención inmediata en caso de que ocurra esa emergencia. Y eso mismo hace un programa de emergencias, nos dice qué hacer antes, durante y después de esas situaciones de emergencia que como lo vemos acá son las que alteran el funcionamiento normal. Para eso contamos con brigadas, miembros de primeros auxilios, miembros de evacuación y rescate que trabajan coordinadamente
para que en el momento que ocurra una emergencia podamos activar todos los pasos o todas las actividades que de forma preventiva se anticipen a unos daños mayores. El siguiente concepto es la identificación de peligros. Cuando nosotros ya tenemos claro que un peligro es cualquier cosa que potencialmente me pueda generar un daño, pues cuando yo hago la identificación y valor y evaluación, lo que hago es mirar ese nivel de probabilidad de que eso ocurra, de que ese peligro se materialice, y el nivel de severidad, que es una vez materializado cuánto impacto me genera, si me puede causar la muerte o si solamente me va a causar algunas lesiones. Una vez yo tenga claro eso, tengo que hacer pues la evaluación y decir, bueno, ese peligro tiene unas características, yo lo hago una identificación, miro que ese peligro cómo existe, ya lo vamos a ver en otras capacitaciones más adelante, si es un peligro de riesgo, si es un peligro de factor físico, si es un factor químico, de condiciones de trabajo, de condiciones de seguridad, el cual me afecte y me genere una potencial daño sobre el trabajador. Esto nos lleva al siguiente paso, que es la evaluación de peligros, en donde vamos a hacer, como les decía en el concepto anterior, la revisión de la probabilidad y la severidad al materializarse este peligro. Otros conceptos importantes es el autorreporte de condiciones de trabajo, la vigilancia epidemiológica y la descripción sociodemográfica. Estos también los nombran usualmente las normatividad de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. El autorreporte de condiciones de trabajo es aquel que por escrito el empleador o el empleado define o notifica esas condiciones adversas de seguridad y salud identificadas en su jornada diaria. Puede ser una condición insegura o condición subestándar que está relacionada al ambiente o a la organización, o puede ser un acto inseguro o un acto subestándar que puede estar asociado a la persona. Es decir, cuando hablamos de un reporte, nosotros decimos al empleador, miren, estamos detectando que hay un problema que nos podría generar un accidente o una enfermedad laboral, o es un peligro, es decir, es algo potencial que podría dañar la salud de nosotros. Entonces es muy importante estas condiciones, porque todos como obligación tenemos que, cuando detectemos esto, reportarlo para que se haga la pertinente gestión. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, es un concepto muy amplio que lo hemos escuchado seguramente en salud, pero para seguridad y salud en el trabajo específicamente es toda la recopilación, análisis e interpretación sistemática de los datos de salud de nuestros trabajadores. Hay diferentes sistemas de vigilancia, puede ser un osteomuscular para las personas que duran mucho tiempo sentadas o levantando cargas. También hay sistemas de vigilancia en caso de enfermedades laborales cuando tenemos exposición constante a ruido, a agentes químicos, agentes radioactivos, que nos toca hacer un sistema de vigilancia y que es básicamente es un sistema, como su nombre lo dice, vigila de cierta manera algunos parámetros de salud o condiciones de los trabajadores, que en caso de presentarse algunas variaciones significativas genera alertas, y esas alertas nos permiten tomar acciones preventivas o correctivas para que no se materialice una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. Como lo dice, es algo sistémico, quiere decir que es un conjunto de pasos, una planeación, una ejecución, una verificación y una acción en el ciclo, hablando del ciclo PHBA, el cual nos permite hacer una vigilancia de esos factores o de esos peligros que tenemos que podrían conllevar una enfermedad laboral. Y el último es todo el tema de sociodemografía, el cual implica que nosotros como empleadores debemos conocer cuáles son nuestros trabajadores en términos de escolaridad, ingresos, residencia, composición familiar, estado civil, raza, ocupación, etc. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de trabajadores, tenemos que hablar de un individuo íntegro, que no solamente lo afecta a las condiciones del trabajo o las acciones del trabajo, sino también se ve afectado por su entorno, y eso podría afectar su desempeño o que se desencadene con un acto inseguro o en un accidente de trabajo por desconcentración, por motivos extralaborales. Por eso nosotros también desde Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos que velar por el cuidado integral del trabajador,
Por eso toda esta información que recopilemos sociodemográfica de nuestros trabajos nos va a permitir saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, qué situaciones pueden llegarse a presentar para que nosotros actuemos de manera preventiva y busquemos que el trabajador no genere esos actos inseguros a causa de fenómenos externos. Los últimos conceptos que vamos a revisar es política de seguridad y salud en el trabajo, indicadores y revisión. Estos conceptos también los vamos a ver durante toda la revisión y todas las capacitaciones e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y son muy importantes porque nos permiten cerrar o verificar el motivo o el objeto de por qué nosotros hacemos todo lo que estamos haciendo con salud ocupacional. El primero y el más importante de todos es la política de seguridad y salud en el trabajo, la cual es un compromiso de la alta dirección. ¿Y qué es la alta dirección? Pues es el máximo organismo de control de las organizaciones, el cual vela o protege o busca generar unas directrices o lineamientos en pro de los trabajadores y de la prevención y de accidentes laborales o enfermedades laborales y de la promoción de la salud de los trabajadores. Esto en política pues es muy importante porque tiene que tener un alcance a todos los trabajadores sin importar su tipo de vinculación, y es una forma de comprometer con recursos, tiempo y cualquier tipo de ayuda que se requiera desde el sistema hacia la alta dirección de la organización. Si hablamos en términos de indicadores, estos indicadores son los que nos permiten medir y verificar qué es lo que nosotros estamos cumpliendo frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente tenemos tres tipos de indicadores: unos de estructura, unos de proceso y unos de resultados. Normalmente los indicadores de seguridad y salud en el trabajo se dividen en estos tres, y la normativa es muy clara y específica en qué debe medir cada uno de esos indicadores. Aquí hago algunos ejemplos. Son indicadores de estructura: la disponibilidad de acceso a recursos; son indicadores de proceso: el grado de desarrollo e implementación del sistema como capacitaciones, cobertura de política; son indicadores de resultado los que nos permiten medir cuántos accidentes, cuántas enfermedades se generan, que finalmente es lo que nosotros buscamos, y por eso se llaman resultados, porque son aquellos que lo que tenemos que impactar: cero accidentes laborales, cero enfermedades laborales. Los indicadores, ¿por qué son importantes y por qué los vamos a nombrar durante todas las capacitaciones? Porque a partir de ellos o a través de ellos es que se hace seguimiento, se hace verificación y se toman acciones para buscar el cumplimiento de estos indicadores y que respondan a las necesidades y a las políticas que tenemos. Por último, vemos el concepto de revisión. Dentro de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo tenemos dos tipos de revisiones: una proactiva y una reactiva. Todas las proactivas son aquellas en busca de acciones preventivas y correctivas. Como les dije, correctivo: eliminar la causa raíz; preventivo: las causas potenciales de lo que se pueda generar o afectar la salud. Están en las revisiones proactivas las inspecciones de puestos de trabajo, las inspecciones a nuestros contratistas, las auditorías que nosotros les hacemos, la identificación y valoración de peligros que nos pueden generar esa revisión de cuáles son esos peligros que se nos pueden convertir en accidentes o enfermedades laborales. Y por último está la revisión reactiva. Esa es la que nosotros usamos normalmente cuando nos ocurre, cuando ya se materializó el peligro, bien sea en una enfermedad o bien sea en un accidente laboral. Es cuando nosotros empezamos a hablar de una revisión reactiva, y es básicamente ese seguimiento a eso que sucedió con una investigación, con un análisis, para determinar por qué actividades podemos hacer para que eso no vuelva a ocurrir. Normalmente esto se asocia con el ausentismo laboral. Cuando ocurre estos accidentes de enfermedad se asocia al ausentismo laboral. Por eso es tan importante que nosotros velemos por la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Estos son todos los términos que nosotros vamos a ver o no son todos los términos, pero sí son los más importantes que vamos a ver durante todas las capacitaciones. Es importante revisarlos. Dentro de la misma normatividad están las definiciones, dentro del mismo decreto 1072 están todas las definiciones que ustedes pueden consultar y revisar de cada una de las actividades. Traigo a colación estas porque son las más importantes y son las que debemos tener muy claro cuando nos digan qué es un peligro, saber definir qué es una emergencia, qué es un riesgo, qué es una acción correctiva, qué es una acción preventiva, qué es una política, qué son los indicadores,
que es un reporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablemos de eso, vamos a usar estos términos que van a ser muy reiterativos durante toda la normatividad y durante todas las capacitaciones siguientes. Muchas gracias por su tiempo, espero les haya sido útil durante esta capacitación y estamos en contacto.